Volvemos con un nuevo bloque de Juego Rabioso, programa de ATE Biblioteca Nacional, y estamos con una nota muy especial porque nos acompaña aquí en el piso en nuestra radio Germán Abdala, nada menos que Ernesto Ojeda junto a nosotros, que es el secretario general de A3, Asociación de Trabajadores Rurales y Estibadores de Salta, y además secretario general también de la FETAP, Federación de Trabajadores Agrarios. ¿Qué tal, Ernesto? Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Buen día, compañeros, buen día. Un gusto también para nosotros. Bueno, muy bien, yendo de lleno al tema de los gremios, bueno, nos quiere contar primero cuándo se crea básicamente A3 y la FETAP y con qué objetivos, en qué contexto se da esto. Sí, se crea en un contexto de un gobierno nacional y popular en el tiempo de Néstor y Cristina, allá por 2005, 2006. Efectivamente es donde nosotros empezamos a ver que el gremio que históricamente representa el trabajo agrario, que es la UATRE, en un marco de un país que empezaba a crecer, a desarrollarse, jugaba de la mano de las patronales, mientras el movimiento obrero recuperaba sus convenios colectivos, recuperaba el empleo. Centenares de miles de trabajadores no tenían información, no tenían representación, y ese gremio seguía con la ley de la dictadura, y hasta 2011. O sea que nosotros arrancamos 2006, 2005 y hasta lo que sucedió con la rebelión de las patronales del 2008. Veníamos remando ya, ¿no?, la conformación de organizaciones sindicales con diferentes intentos, donde veíamos que cada intento UATRE desarticulaba cualquier tipo de organización. Y nosotros realmente normalizamos, al ver que no podíamos constituir un sindicato de base, de origen, lo que buscamos es normalizar sindicatos que al transcurso del tiempo lo habían desarmado, lo habían desarticulado, entre los gobiernos provinciales en gran medida, las patronales, que en el interior, como ustedes sabrán, las patronales son la política, o sea, prácticamente casi todos los sectores. Uno dice el doctor fulano o el contador fulano, pero está hablando de un dueño, de un socio o de un hijo de un dueño, de un propietario de grandes extensiones de tierra. Esto no se sabe muy bien, pero esa es la realidad. Y aprovechamos ese tiempo donde todo el campo popular vio cómo fue el comportamiento de esa sociedad indestructible entre la sociedad rural y UATRE, y creo que algún sector de nuestro gobierno empezó a entender que era necesario el fortalecimiento de organizaciones sindicales de base, digamos. Así que te contesto un poco así largo porque tratamos de que se entienda esto. Nos cuesta mucho que se entienda en las grandes ciudades la forma de organizarnos del trabajo agrario. Y lo pongo un poco en contexto a propósito para que tomen dimensión de las dificultades que tenemos organizar un sindicato en representación de los trabajadores. Normalizamos en 2011 el sindicato. Recién, mirá, 2005, 2006 arrancamos, hizo falta semejante reacción de la oligarquía para que se tome conciencia de alguna manera, y recién en 2011 Cristina, aprovechando el 54% de ese tiempo, mandó al Parlamento un paquete de leyes que lo aprobó en pocos días, y esa es la nueva ley de trabajo agrario. Y justamente cómo se dio en estos años, desde que se creó el sindicato, el crecimiento de esta organización sindical, esta lucha en el NOA contra las políticas de la UATRE y las patronales. Es muy buena la pregunta, con grandes dificultades. Nuestro gobierno digo nuestro porque me siento históricamente parte del movimiento obrero y de los proyectos nacionales y populares, así que y como Peino Cana he vivido diferentes momentos como para valorar la decisión política de Néstor y de Cristina desde el Estado.
El tema está que como política de Estado, o sea, como decisión política de confrontar con las patronales fue correcto, innecesario, imprescindible. Lo que no fue efectivo fue la aplicación, la decisión, el conocimiento, las convicciones de que esa ley era imprescindible aplicarla. Esa ley, la 26727, es una ley que lleva a incorporar una herramienta que le arrancó Cristina a las patronales, que era Renatre, y la puso en el marco del Estado, y entonces Renatea pasó a ser el instrumento de control, de registración, ¿no es cierto? Y atribuía una cantidad de facultades que Renatre no solamente que no los tenía, aún en algunos artículos, aún cuando lo tenía, nunca lo ejecutó. De manera que, desde el punto de vista legal fue correcto, la decisión política fue correcta, pero acá chocamos con algunas cuestiones. Ustedes saben que tenemos un gobierno nacional y las provincias tienen sus constituciones provinciales, por lo tanto sus ministerios de trabajos provinciales, y esto hay que entenderlo, porque esos ministros de trabajo normalmente pasa como es una reproducción pequeña de la sociedad macro, digamos. La sociedad macro, sociedad rural, Estado y UATRE, eso durante 50 años. Bueno, después de la ley, la 26727 de 2012, en las provincias pasó eso. ¿Qué pasó? Pasó que los gobiernos provinciales mandaron a ministros de trabajo a tener una política bastante lenta, sin ningún tipo de convicción sobre la necesidad de aplicación, la modificación de las normas laborales, que en las provincias en las provincias son brutales. Cristina, y yo creo que Cristina y algunos actores del gobierno eran conscientes, porque la única forma de hacer visible el tema del trabajo esclavo, trata de personas, explotación laboral y la extraordinaria cantidad de trabajadores en negro era a través de la FIP. Es decir, los organismos competentes no alcanzaban, porque el gobierno nacional pierde facultades en las provincias, y los que tienen facultades son socios de los empresarios, productores. Claro. Por lo tanto, era la FIP y otros organismos, también el Ministerio de Trabajo, en alguna medida también el Renatea, que visibilizaba el tema del trabajo esclavo en Página 2, en 2, 3 medios, que empezó a discutirse el tema del trabajo esclavo. Fue un avance sin duda, faltó mucho. Usted hablaba de la FIP, le voy a preguntar ahora si le parece los falsos blanqueos, pero antes, recién hablaba también del Renatea, creado por la ley 26.727, pero el Renatea dejó de existir, ¿no es cierto?, cuando la Corte derogó el artículo que creaba el Renatea y se volvió atrás con el Renatre. ¿Cómo vivieron este proceso? Y lo vivimos más o menos como cuando nos tomamos conciencia de que Macri era presidente. A partir de que tomamos conciencia de que Macri era presidente, sabíamos que el Renatre y UATRE iban a ser un instrumento de las políticas de las patronales del campo. De manera que lo vivimos mal y lo seguimos viviendo peor ahora. Lo que ha hecho como un gesto muy claro, no solamente de devolverle este instrumento de registración que implica la decisión de Macri de mostrar al país cuál es el modelo de relación laboral que quiere. El modelo de relación laboral que quiere Macri es lo que pasa con los trabajadores agrarios, es decir, prácticamente la desregulación, la de dejar en mano los organismos de contralor en manos de las patronales, ¿no? Que comúnmente siempre decimos que el zorro para que cuida las gallinas. Así que eso así lo vivimos de una manera muy desgraciada, digamos, porque después de tener la esperanza, después de 50 años, trabajo negro, trabajo esclavo, mucho intento de base de poder tener nuevos actores del sindicalismo, o organizar sindicatos que después desde el Estado se le encontraba algún defecto para intervenirlos o para dejarlos acéfalos. Eso pasó en 50 años. Eso explica también la ausencia de la masa de trabajadores agrarios
en un proceso histórico de lucha de los trabajadores, en cualquier momento histórico. Por ejemplo, hoy que es un día hermoso para los trabajadores, porque el recuerdo de Gualdini, uno cuando trae la memoria en las grandes movilizaciones, ¿no? Vos no encontrás a trabajadores agrarios. Por eso hablo de 50 años, de ausencia de una masa explotada, trabajadores ausentes. Y bueno, así lo vivimos. De cualquier manera, quiero decirlo también, porque si no esto es catastrófico, como si fuera que no se resuelve, y realmente somos muy optimistas. Somos muy también apuntaba la pregunta. Claro, no, somos muy optimistas. En aquel momento, rescato a título de que se entienda a los defectos que tuvimos en el gobierno anterior. Pero queda en esta etapa, las experiencias que estamos haciendo en algunas provincias son muy buenas. No contamos con la apoyatura de los estados, pero sí hay una rebeldía creciente, una organización creciente, mucha juventud, muchas mujeres en la lucha agraria. Por supuesto que tiene su ritmo y su forma, porque venimos de una experiencia de no sindicalización. Exacto. Ernesto, justamente yo te quería preguntar respecto de que hay mayor cantidad de mujeres sindicalistas en el gremio, y cómo se vive esto, porque uno puede pensar que hay mayor cantidad de hombres a través de la historia, por el esfuerzo del trabajo, y cómo se vive esto en cuanto a si hay división de tareas por la diferencia de género o por la integración de género. ¿En nuestra actividad? Exacto. Sí, hay una división de tarea natural, porque bueno, hay algunas actividades que se adecuan más a la forma de trabajo de la mujer. Pero en todas las actividades trabaja la mano de la mujer, en todas. En las más pesadas que vos te puedes imaginar, está. Pero preferentemente está, por ejemplo, según qué trabajo hablemos. En la fruta está en la clasificación, también en el tabaco está en la clasificación, ¿no? Masivamente. Ahora, están todos los sectores. Si arriba un caballo, arriba un carro, arriba un camión, en la cosecha, en el riego, está. A la par. A la par. Y muchas mujeres. Nuestro sindicato en Salta tiene una composición de comisión directiva mayoritariamente de mujeres. La mayoría son compañeras. Y ahora, ella casualmente acaba de llegar recién, llegó de Salta, la compañera Rearte, y la inmensa mayoría de los que militan, digamos, los que se levantan temprano, terminan el laburo y van a las fincas y van a los barrios y afilian e informan y bueno, y damos pelea. Después enseguida hablo de cuál es el conflicto que estamos teniendo en este momento en Salta. Son mujeres con hijos, mujeres casadas, mujeres solteras, todo, mujeres. Mucha fuerza, ¿no? Y estamos muy esperanzados porque seguramente van a surgir nuevos dirigentes, nuevos cuadros, nuevos militantes, que tanto falta le hace a nuestra actividad, ¿no? Exacto. Y por otra parte, ¿nos quieres también especificar un poco sobre el plan nacional de lucha que tiene el gremio actualmente por el trabajo rural? Entendemos que también uno de los objetivos de este plan es el reparto de tierras, también si se quiere referir a eso, y nos decía recién la situación en Salta específicamente. Sí, tenemos un conflicto. Antes quiero terminar el tema porque se me escapa un detalle. Sí. Las compañeras, en Misiones, la secretaria general de nuestro sindicato de SUBOR es una mujer, es Ana Cubilla. Y la compañera Rearte es miembro de la comisión directiva y parte integrante de lo que es Mujeres Sindicalistas, acá en la Corriente Federal. De manera que no solamente en el lugar del trabajo es protagonista, sino también en la militancia y en el ejercicio de la conducción sindical. Una participación muy importante. Muy buena participación de la mujer, en cantidad muy buena. Con respecto al tema del conflicto, el conflicto se da, más que un conflicto, es un grito que estamos pegando, porque en Salto ocurre desgracias y situaciones climáticas muy jodidas, y lo que sucedió es que cayeron granizos los primeros meses de enero y dejaron decenas de miles de trabajadores, porque no hay una verdadera dimensión de la cantidad de mano de obra que genera el tabaco. No hay. No sé cómo se imaginarán acá en Buenos Aires, pero son pueblos, muchos pueblos y localidades que viven su recaudación de impuestos, como el consumo, digamos, el nivel de consumo, digamos, la dinámica económica de los pueblos, tiene que ver con el trabajador agrario.
porque es la actividad central, pero es mucha la mano de obra. Son 7 y 8 trabajadores por hectárea, son decenas de miles de hectáreas de tabaco. Como eso no se ve, no se toma dimensión, pero son pueblos que viven de la actividad del tabaco. ¿Y qué pasó? Para dar respuesta concreta a lo que vos estás diciendo, me estás preguntando respecto al conflicto. Nosotros lo que vimos este año es que inmediatamente entre el 5 y 6 que vino un granizo impresionante y destruyó totalmente las plantaciones, rápidamente el gobernador Urtubey, los ministros y los intendentes rápidamente se juntaron, rápido de reflejo, inmediatamente encontraron la forma de paliar esta desgracia, ¿no? ¿Y esto qué es lo que hicieron? Se dieron subsidios, se declaró la emergencia agropecuaria y se echó mano a algo que acá se conoce poco, que es el Fondo Especial del Tabaco, que es un fondo extraordinario de dinero que lo ponen todos los argentinos fumadores y las argentinas fumadores, ¿no? Y esa plata va directamente a las cámaras empresarias que la distribuyen con sus asociados. Así que, más lo seguro, o sea, tiene lo seguro, tiene el Fondo Especial del Tabaco, la declaración de emergencia, exenciones impositivas y subsidios. O sea, le fue mejor con la desgracia del granizo, le fue mejor que la producción a los patrones. Pero por supuesto lo que para ello era una costumbre, cada vez que hay una catástrofe de esta naturaleza, se resuelven de esta manera y la cosa sigue andando. Esta vez, porque el sindicato está tomando un mayor desarrollo, un mayor crecimiento, lo que hicimos es pegar el grito. Lo que dijimos es, señores, nosotros también somos ñatos y queremos leer. Es decir, nosotros decimos que si el Estado auxilió a las patronales, tiene la obligación, porque el presupuesto respecto a la política de empleo de los Ministerios de Trabajo contempla estas situaciones de trabajo, porque pasaríamos a ser trabajo o desempleados transitorios o a echar mano a un fondo de desempleo, que también lo tiene la Secretaría, o cualquier otro tipo de herramienta que vaya a paliar desde enero hasta octubre, que es el tiempo que el trabajador no va a poder desarrollar ninguna actividad agraria, porque en esa zona se destruyeron las plantaciones. Estamos levantando firmas, estamos en cada una de las localidades, estamos haciendo actos, reuniones pequeñas en todos lados, hemos hablado con intendentes, concejales, senadores, visitan nuestro sindicato, nosotros visitamos, acompañamos activamente el conflicto con los azucareros, hemos hecho recientemente una multisectorial importante, que fue gente de camioneros, fue compañeros de diferentes organizaciones sindicales, fue junto a la CTA, que es se llama FAR, la Federación Regional Azucarera, azucarera regional, que compone las organizaciones sindicales de Salta y Jujuy, que son 5 ingenios que generan muchísimo empleo, junto con camioneros, junto con los gremios de la Corriente Federal, y de manera que a Salta tiene mucha movilización de la clase trabajadora en estos meses, como nunca, está muy activa, no se sabe, no hay medios que lo difundan. De manera que estamos confiados en que esta pelea la vamos a ganar. Y la vamos a ganar porque no hay forma de que nos digan que no, y no hay forma de que nos digan que no, porque no le estamos tocando el bolsillo ni al patrón, ni al presupuesto provincial, ni municipal. Claro. Le estamos diciendo, echen mano a los recursos del Ministerio de Trabajo con respecto a la política de empleo. En eso estamos. Bien, recordamos a los oyentes que estamos en estudios hablando con Ernesto Ojeda, secretario general de ATRES, Asociación de Trabajadores Rurales y Estibadores de Salta, y referente de la Federación de Trabajadores Agrarios. Javi. Sí, y también decíamos recién que otro punto del plan nacional que llevan adelante era la cuestión del reparto de las tierras. Claro. ¿Cierto? ¿Nos quiere especificar un poco sobre este tema? Sí, en realidad no es reparto de la tierra. La Corriente Federal de los Trabajadores, de la cual somos miembros, partícipes, activos, y estamos muy alegres por la dedicación de la dirigencia de la Corriente respecto al tema agrario. Cuando nosotros presentamos el programa de la federación, porque yo estoy hablando como salteño y desde ATRE, pero nosotros estamos organizando, hemos conformado una federación de trabajadores agrarios que la componen diferentes sindicatos de diferentes provincias, y en aquel momento, en ese proyecto de la FETAP, que es Federación de Trabajadores Agrarios de la Actividad Primaria,
hemos planteado el tema de la tierra. En este momento no estamos, ese no es el conflicto en este momento, es una reivindicación que la estamos trabajando y que la vamos a trabajar fuertemente en el tiempo que viene. Y tiene una justificación clara, explícita y de público conocimiento. Si hay un lugar de prepotencia para apropiarse de las tierras, es Salta. El propio presidente se ha quedado últimamente con 11.000 hectáreas. A nombre del propio Macri. De la empresa que Yuto es la empresa de los Macri, ¿no? Y no solamente que excluye en zonas a los pueblos originarios, sino que se queda con tierra de campesinos ancestrales, digamos. De manera que es una hay una brutalidad tremenda. Entonces, el planteo nuestro no es siquiera reforma agraria. El planteo nuestro es, señores, cuando el Estado cuando el Estado renuncia a generar las condiciones para explotar y desarrollar la tierra, que genera empleo, cuando deja en manos de la propiedad privada el tema de la nueva tecnología de manera excluyente, es decir, que yo tengo alta rentabilidad, quiero mejorar la rentabilidad, compro una máquina, dejo sin trabajar, excluyo a los trabajadores y viva la pepa, seguimos. Entonces, cuando por un lado es apropiación de las tierras, ¿no es cierto?, de los grandes productos para el negocio inmobiliario, porque ni siquiera es que para la soja, que como todos sabemos no genera empleo, es un negocio inmobiliario, ni soja plantea, se apropian la tierra, ¿no es cierto? Y entonces nosotros lo que le decimos es, señores, nosotros queremos, si ustedes no nos van a dar empleo, entonces denon el recurso que tengan. Y el recurso que tienen, como todos sabemos en la Argentina, es la tierra. No estamos hablando de reforma agraria porque estaríamos hablando de una reforma constitucional, tenemos que es mucho, pero para que lo vamos a pelear y que vamos a seguir proponiendo, pero para la coyuntura decimos, cada maquinaria que excluya a trabajadores, necesitamos una cantidad de hectáreas para que esos trabajadores excluidos tengan un ámbito donde desarrollar sus conocimientos, su capacidad laboral y puedan tener capacidad de comercializar sus productos, porque si no lo tiramos a la nada misma. Dentro de las tierras con otros dueños sería esto. No, están planteando que se cambie la propiedad de la tierra en este aspecto. Eso sería una cuestión, diríamos, más de fondo. No, lo que decimos es que todos los estados provinciales tienen tierras aptas para trabajarlas. Fiscales, en principio. Tierra fiscal. Ah, sí. Claro. Después el gobierno que eche mano a diferentes instrumentos que tiene y tendrá, y podría hacer propuestas también de trabajo, de algún tipo de acuerdo o marco jurídico con el sector privado. No digo que no. Lo que digo es, el recurso que ustedes tienen como gobernantes es la tierra. Si ustedes no dicen que no tienen plata, porque siempre dicen que no tienen presupuesto, tienen para los patrones, pero no para nosotros, entonces la plata se la reporta con los patrones. Para nosotros no hay plata. Bueno, entonces, ¿qué hay para nosotros? ¿Solamente hay exclusión? Bueno, entonces queremos la tierra. Queremos la tierra para trabajarla. Entonces, esa es la propuesta, de coyuntura. Más de fondo, sí, hablaremos respecto al tema de la tierra, que es un tema más complicado, tiene que ver con mucho, que tiene que ver fundamentalmente con un movimiento obrero organizado, con proyectos, con programa y con unidad, y para eso nos falta un poco. Y Ernesto, respecto de lo que estás contando en cuanto a la lucha de la organización obrera y en cuanto justamente a esta situación que dentro de un marco globalizado, con este gobierno que justamente está de la mano con Estados Unidos y con toda esta política imperialista, la instauración justamente de maquinaria para dejar de lado la fuerza de trabajo humana. ¿Ves mucho más difícil, por más que ustedes van a seguir adelante con la lucha, pero cómo ves el panorama de aquí en más en cuanto a que puede llegar a cambiar de manera global? Sí, yo soy optimista. En la Argentina soy optimista. Estamos rodeados, sabemos que estamos rodeados, estamos mal en los países hermanos. Estos días tuvimos una reunión con compañeros bolivianos, con el embajador. Estamos viendo en Salta, Jujuy, qué manos darnos. Van a ir, están invitados a nuestro sindicato, ahí a Rosario de Lerma van a ir, los hermanos bolivianos, para ver qué manos nos damos. Yo lo veo complicado en general, pero la clase trabajadora en la Argentina y el pueblo argentino tiene en su memoria, tiene en su organización y tiene una fuerza de resistencia, la cual yo, como militante, como viejo militante, confío y soy optimista. Creo que vamos a poder parar la mano, creo que tenemos mejor
experiencia que incluso que los hermanos brasileros en representación sindical y en propuesta de pararle la mano a este modelo. De manera que soy optimista, veremos. No es voluntarismo, digamos, de decir, bueno, va a salir bien, pero hemos salido de situaciones peores que esta. Y considero que también que el avance de la globalización nos está jodiendo, pero le vamos a encontrar la vuelta como para, digamos, quiero decir lo siguiente, me ha pasado con las multisectoriales en los lugares pobres, en los lugares muy chicos, que tienen mucho aceptación. Acá, en los cafés o en las reuniones, capaz que prevalecen el vedetismo, como dijo un compañero mío, Walter Correa, dice los pavos reales, ¿no? Los pavos reales que se refieren a los dirigentes sindicales que andan pavoneándose ahí en las cámaras y se olvidan de sus trabajadores. Pero digo, creo que hay una reserva, creo que vamos a poder parar la mano. Creo que en los pueblos chicos se nota la necesidad de la unidad y la resistencia. No se diferencia mucho si vos estás en la CTA, en MTA, en Corrientes. Lo que está claro es que hay que parar la mano, digamos. Esta experiencia nosotros la tuvimos ahora con los compañeros azucareros, con el cierre del ingenio en el ingenio San Isidro, cerca de la zona nuestra. Y es masiva, pero masiva la participación de los trabajadores y la solidaridad de los gremios, de los trabajadores de diferentes, no de los gremios, de los trabajadores de diferentes actividades, digamos, y otros sectores populares, digamos, en movimientos sociales y todo lo demás. Así que yo creo en eso, va a crecer, porque claro, a la chica del presupuesto también le están pegando los movimientos sociales. A nosotros nos están dejando sin trabajo, nos están llevando una paritaria a la baja. Y también nos están atacando con el empleo público, con el desempleo, y están atacando con la penetración de la nueva tecnología que excluye, y están atacando con la concentración económica. Esto no puede tener otra cosa que sería un aborto del proceso cultural de la clase trabajadora que no paremos la mano, porque hemos parado la mano en peores condiciones. Y es un cóctel venenoso que nos va a poner loco a todos, y yo creo que va a haber una respuesta sin ninguna duda. Por eso soy optimista. Sí. Y como decíamos al principio, también la FETAP y ATRE se crecieron y se fundaron también con el objetivo en parte de desbancar en el sentido de la UATRE y lo que decimos las políticas que, bueno, en complicidad, como por decirlo menos, o directamente en connivencia con la denigración de los trabajadores rurales de parte de aquel sindicato. Y también supimos que en ese sentido hay una campaña de afiliación, ¿no es cierto?, que están fomentando en la FETAP contra la UATRE. ¿Nos podés contar un poco sobre este aspecto? En realidad, la campaña no es contra la UATRE, ¿no es cierto? No, pero te lo digo, ¿por qué digo? Porque yo aprovecho el tiempo que, no sé si ustedes son militantes, pero sí trabajan para una radio de ATE, me pone muy, muy tranquilo, naturalmente, para hablar de estos temas, digamos, ¿no es cierto? A lo mejor son solamente profesionales, pero a eso me refiero, y eso no quita que no sean militantes, pero digo, para entendernos, digamos, para entender. Yo lo que estoy viendo es que UATRE no se va a despegar de su rol histórico, de ser la rueda de auxilio de la clase dominante y los sectores concentrados. Y lo que ustedes tal vez no saben, y muchos dirigentes, incluso nacionales, no saben, los dirigentes del movimiento obrero no saben algo que es tremendo, que en el marco de la relación laboral agraria, porque estamos hablando de centenares de miles, no estamos hablando de pequeñas cosas, sí. Existe un convenio de corresponsabilidad gremial, se llama, que es la forma más perfecta de la clase dominante, que tiene una ganancia extraordinaria, una desatención totalmente y generalizada de sus trabajadores, y una recaudación perfecta, porque los convenios de corresponsabilidad gremial, que no es otra cosa que la sustitución de las responsabilidades patronales, es decir, fíjate vos, explotadores, esclavistas, ganancia extraordinaria, y encima sustituyen las obligaciones patronales de diferentes formas y en diferentes producciones, ¿no es cierto?, y garantizan una recaudación de la cuota sindical y de los organismos previsionales de una forma automática, sin la necesidad de hablar ni conocer a un solo trabajador.
no tienen que ni afiliarlo, porque si ustedes leyeran la resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, que es el organismo paritario, que vendría a ser como la paritaria, ¿no? Como nosotros tenemos 50 años de atraso, ese hace 50 años atrás, ese mecanismo. Claro. Todo el mundo creció en su forma de negociación colectiva, menos nosotros, ¿no? Porque quedamos congelados en ese. Entonces, esa Comisión Nacional de Trabajo Agrario es como si fuera las paritarias. ¿Qué es lo que ellos hacen? Tienen un convenio de corresponsabilidad gremial y ese convenio de corresponsabilidad gremial le genera una recaudación universal. Todo trabajador agrario va a la cuenta de UATRE y diferentes organismos. No solamente UATRE, Cuota Sindical, Fondo de Sepelio, RENATRE, todos los organismos y Obra Social, por supuesto. Eso le da una impunidad y una estabilidad a la clase dominante que cuando nosotros vamos por algún conflicto rápidamente lo buscan a UATRE para salvarlo, porque viene a ser como una especie de enfermero UATRE viene a ser como un enfermero que ante cualquier resfrío ya está auxiliándolo a las patronales. Esto explico en función del tema de la afiliación. Nosotros, la Federación de Trabajadores Agrarios, ATRE, SUBOR, los sindicatos sanjuaninos, tucumanos que estamos armando, no vamos a cobrar 2 veces cuotas sindicales, y no es una cuestión ni moralismo ni de otra cuestión. Es porque nosotros no vamos a recaudar, no vamos a sacar 2 veces del bolsillo al compañero. Demasiado le roba UATRE. Tienen que tomar conciencia nuestros compañeros de quiénes son los que nos jugamos y qué es lo que hacemos por ellos. Y que sin ellos nosotros no podemos crecer. Y que necesitamos ser un aluvión de nuevos actores de la clase trabajadora. Y ahí tal vez cobremos. Mientras tanto, lo vamos a hacer los ponchazos como podemos. Como podemos. Si yo te dijera, ella porque no quiere hablar ahora, pero si yo te dijera que en los pueblos chicos hacer 125, 160 docenas de empanadas para poder hacer un acto y una movilización. Porque las compañeras hacen las empanadas, salen a venderlas y con esa guita vos te bancás nafta, moto, todo lo que te necesitas para trabajar en la finca y para movilizarte. Lo hacemos así porque no podemos cobrar 2 veces la cuota. Nos da vergüenza cobrar 2 veces la cuota sindical. Un trabajador que, como ustedes saben, por más que estén en blanco, están por debajo del salario mínimo vital y móvil. Sí. Una cosa de loco, digamos. Así que por eso decimos que estamos afiliando de manera masiva y que lo de UATRE que siga acompañando con el partido FE a la derecha y que siga acompañando a las patronales para que sigan acompañando. Porque ya no están ni siquiera en la CGT, porque ya definitivamente siempre, ni con los gordos están, digamos, están a la derecha. Así que nuestra tarea es una tarea que yo soy un colaborador, pero que arranqué con esto, pero te puedo asegurar que hay un montón de compañeros que ya nos superan, que ya tienen clara su camino y que han probado de que así como eran limitados, ignoraban sus derechos, eran tímidos, no se animaban a hablar, hoy tenés que pararlo, porque cuando ven no es cierto eso, porque una forma de humillar y una forma de dominar, estos son borrachos, estos son vagos, estos son ignorantes, o si no son cagones. Otra cosa que te digo, no son cagones, quieren pelear. Y nosotros siempre dijimos que el que no pelea cuando va a perder es inteligente, porque quiere vivir. Sería tonto si vas a pelear y te van a pisotear. Claro. Lo que estamos haciendo es recuperar energía, recuperar músculo, recuperar organización, recuperar conciencia, memoria, y vamos a dar la lucha cuando tengamos que dar. Hoy la damos para recuperar una situación extraordinaria que es la desgracia de no darnos laburo, pero la vamos a dar por objetivos mucho más importantes, porque ni siquiera con el gobierno de Cristina le tocamos el bolsillo a la clase dominante de la tierra. No le tocamos por lo siguiente, porque la poca movilidad o mejora de las condiciones de vida se dio por vía indirecta. Y esto le pasa a los brasileños y nos pasa también a nosotros. ¿No es cierto? Es decir, ¿cómo por vía indirecta? Porque como tenemos un Estado presente y distributivo, entonces al hogar del trabajador agrario llegaba una jubilación, llegaba una situación, o algún salario complementario del lado del Estado. Pero no es que nosotros discutíamos, o la UATRE o nosotros discutíamos con las patronales la renta y recuperamos porciones, alguna porción de la ganancia
para el lado nuestro. Claro. Nunca. Siempre fueron ganancias extraordinarias. ¿No es cierto? De manera que para eso nos preparamos nosotros. Nos preparamos para poder discutir con la fuerza de los trabajadores, con la organización de los trabajadores, el tema de la ganancia extraordinaria que están acostumbrados hace 50 años que no la discuten, porque no hay discusión salarial en el mundo agrario. Y esto es triste, pero es así, ¿no? Clarísimo. Otro tema tremendo, porque a veces no se concientiza realmente cuál es la situación real de los trabajadores agrarios, es que, según tengo entendido, hay muchos que ni siquiera tienen sueldo fijo, que trabajan a destajo, ¿no es cierto? ¿Cómo es la situación? Por eso te digo, porque al tener todo el movimiento obrero, con sus más y con sus menos, con sus contradicciones, pero fue evolucionando la negociación salarial, la negociación colectiva, el fortalecimiento de sus convenios colectivos de trabajo. ¿Hay paritarias anuales, por ejemplo? No, directamente porque no existe la paritaria. Lo que existe, vuelvo a insistir, una Comisión Nacional de Trabajo Agrario que le da legalidad a los acuerdos que tiene la UATRE con las patronales. No hay discusión salarial. De manera que esa es la situación. ¿Y ustedes desde la FETAP pueden negociar con la mesa de enlace o con las diferentes entidades agrarias? Por ahora no, o está la UATRE? Para ese lado estamos yendo. Perfecto. Para ese lado estamos yendo. Necesitamos de otras condiciones, de sindicatos más fortalecidos, más consolidados y de una conciencia colectiva de nuestra clase trabajadora agraria que depende exclusivamente del tiempo, porque con el tiempo, así como venimos muy bien, hemos crecido en todas las provincias, hemos hecho movilizaciones, para nosotros es muy importante porque hace años que vos no ibas a ver trabajadores agrarios en las calles, no ibas a ver movilizándose por sus derechos, ¿no? Y eso está sucediendo. Los trabajadores agrarios empiezan a salir de la finca y empezar a agarrar las calles para defender sus derechos. Bueno, esas van a ser las condiciones por las cuales vamos a negociar con las patronales, con fuerza, ¿no? Acá no vamos a negociar de otra manera que no sea con la fuerza, porque estos tipos no entienden otra cosa que la fuerza, no hay otra. Yendo un poco más a lo macro, vos has dicho también que no suele estar en agenda el tema del trabajador rural. A veces sí se habla mucho de las patronales, de la sociedad rural, pero no del trabajador, claro, obviamente. Pero ¿por qué pensás que es así en un país eminentemente agrario como Argentina, que está tan invisibilizado el tema de este gremio? Y para muestra basta un botón. No es casual que en la provincia más importante no había Ministerio de Trabajo, por ejemplo. Hasta hace poco no había Ministerio de Trabajo en la provincia de Buenos Aires. No había Ministerio de Agricultura, era Secretaría, para que te des cuenta cómo esconde que la inteligencia de la oligarquía es esto, ¿no es cierto? Hacer lo menos visible posible una ganancia segura, estable, permanente, digamos. Yo lo que creo es que esta gente ha hecho de la explotación de la tierra un negocio sin ningún tipo de regulación. Entonces, para nosotros ponerle límite, tener la fuerza y la legalidad necesaria para poder negociar va a ser un hecho para nosotros revolucionario, porque hace muchísimos años que eso no sucede en nuestro país. Y también yendo un poco más al plano político, sabemos que la FETAP está también integrada en la corriente federal, ¿no es cierto? Así es. La CGT de los trabajadores. ¿Cómo ves la articulación con el plano gremial macro, con otros sectores de la CGT y también con nuestro querido gremio de AT Capital, al que pertenecemos? Estamos muy alegres con la experiencia que hemos transitado en estos años, con los compañeros de la CTA y en particular con AT Capital en diferentes conflictos, en la lucha y en los programas. Yo creo que tenemos grandes coincidencias en el diagnóstico de los grandes temas del movimiento obrero en este tiempo y de acá al futuro. De manera que la corriente federal tiene claro que su aporte es no solamente su fuerza, sus organizaciones, sus trabajadores, sino un programa que pide, que exigimos, que se debata, que la unidad del movimiento obrero es un requisito. Y que tener un programa es la herramienta fundamental que da garantía de la unidad. Si la garantía de la unidad tiene que ser un programa que acordemos. Nosotros tenemos 27 puntos, no quiere decir que sean 27, pueden ser más, pueden ser menos, pero tiene que tener un programa en la clase trabajadora. Y en ese contexto, el querido
ATE Capital, estamos muy bien porque creo que esto se entiende claramente, ¿no? La necesidad de la unidad y la necesidad de un programa. Y respecto al proceso actual de reunificación o de reestructuración, mejor dicho, de la CGT, ¿cómo lo ven desde la FETAP? Bueno, de la FETAP y de la Corriente Federal lo que vemos es que es es una confirmación de la crítica, digamos. La realidad, la etapa actual confirma lo que la Corriente planteó en el último normalización de la CGT, que necesitábamos discutir primero un programa. Y como para prueba basta un botón. La actitud de unidad es que nosotros no nos fuimos de la CGT porque creíamos que y tenemos que poner el cuero a la unidad. Pero bueno, ya hemos visto todos los trabajadores que ha pasado con el triunvirato, de manera que las diferentes expresiones de los sectores sindicales van confluyendo. El enemigo es tan impune, ataca de una manera tan directa, sin atajos, se burla explícitamente de los trabajadores, de las condiciones laborales, de las negociaciones colectivas a la baja, ¿no es cierto? Que eso es un elemento desgraciado, pero que también nos obliga a todos a encontrar caminos de unidad. Creo que somos optimistas, creo que vamos en esa dirección. Más temprano que tarde estaremos todos juntos en la calle y unidos en el movimiento obrero, en la CGT. Eso es lo que esperamos. Y también para tocar otro tema del gremio, ¿a quién incluye exactamente? ¿A peones rurales, más bien, gente en relación de dependencia, o también a pequeños productores? ¿Cómo manejan el tema de gente propietaria de su tierra, pero que maneja niveles de producción obviamente distintos a los de un gran productor, como puede ser la sociedad rural o también otras entidades como la Federación Agraria? No, todo lo que es actividad, digamos la FETAP, ¿no? Que es la federación que nos nuclea a todos los sindicatos, nosotros representamos a los trabajadores en relación de dependencia de la actividad primaria, digamos, de todos los productos, de toda la diversidad de productos regionales, agropecuarios, por ejemplo, el tabaco. Hay una etapa que es primaria y la otra de industrialización, y así sucesivamente. Todos los productos primarios son trabajadores, representamos ese tipo de actividad, son trabajadores en relación de dependencia, no representando a los pequeños productores con quien tenemos, y de la agricultura familiar, con quien tenemos excelente relación y acompañamos sus demandas, y también nos acompañan a nosotros en la demanda de los trabajadores. Convivimos en los mismos barrios con los pequeños productores, pero bueno, nosotros estamos encuadrados dentro de la ley de acciones sindicales y representamos a los trabajadores en relación de dependencia. Ah, perfecto. Y con el gobierno actual, digamos, ¿qué rol piensan que tiene el campo en el modelo, o si se puede hablar de un modelo, no es cierto, pero en la economía, el modelo económico macrista, y cómo afectó este cambio de administración o de régimen a los trabajadores rurales en específico? Sí, el cambio, digamos, se profundizó de manera prepotente la cultura del dominio patronal en la tierra. No lo sufrimos como un gran cambio. En el lugar, nosotros, en los lugares de trabajo, estos tipos siguen igual. Donde se nota es en cómo se desreguló la actividad, en el sentido que no saben que no tienen sus ministerios de trabajo a su favor y sus organismos del Estado a su favor. Esa es la tranquilidad y la seguridad. Ese es el cambio a favor de ellos. Pero en las condiciones laborales estamos más o menos igual. Por la crítica que nosotros hicimos y hacemos a la oportunidad que tuvimos de regular de manera más enérgica el trabajo agrario en nuestra etapa. Entonces ahora siguen igual o peor, y donde sí se nota claramente en la decisión política de este gobierno de sacarle gran parte de las retenciones. O sea, la revancha que le asegura ganancia extraordinaria es darles permanentemente ventajas con el tema de las retenciones. Ahí sí está claro de que el negocio es un negocio muy cerrado,
y que cuentan con el sector patronal de manera extraordinaria. Igualmente, ojo con esta oligarquía así prepotente, porque no se conforman con nada. Y ya están pidiendo mayores ventajas comparativas, ya están haciendo ruido con el tema del dólar. No te olvides que ellos se manejan en el contexto del negocio externo, ¿no? Los grandes productores. Sí. Pero sí, nosotros vemos que la desregulación, si voy a responderte concretamente, está más desregulada la actividad porque existía una ley, esa ley fue desbaratada con 2 artículos de la Suprema Corte de Justicia que la hizo, que le devolvió instrumentos a UATRE. Eso se nota porque tenemos menos herramientas, y las herramientas que nosotros podríamos hacer inspecciones laborales y otro tipo de demanda están más desarticuladas en las provincias. Por lo tanto, el trabajador está más desguarnecido, con menos instrumentos para su defensa. Y por último, que nos estamos quedando sin tiempo ya, porque bueno, nos pasamos un poco en barra de horario límite del programa, sí. que es la 1, pero antes también hablabas de la importancia de los blanqueos, y también supimos que está habiendo una campaña de blanqueos en la UATRE, pero entiendo que desde la FETAP denuncian que esto es una campaña de falsos blanqueos, ¿no es cierto? ¿Cómo ven este tema? No, ellos venden con respecto al blanqueo, porque te muestran un paquete, una casa, una cantidad de miles de recibos de sueldo, y eso no es decir, trabajo en negro. Te dicen, no, nosotros blanqueamos porque te dan un recibo de sueldo. El recibo de sueldo no te asegura ni seguridad laboral ni blanqueo, porque están casi todos mal liquidados, y en muchos casos hay una retención indebida, porque les retienen para la jubilación, por ejemplo, u otras, pero no le aportan. Claro. Hemos comprobado nosotros que a compañeros que le hacen la retención para el aporte jubilatorio, y después cuando pedimos en el ANSES los datos de ese compañero, no tienen los aportes hechos. De manera que es otra estafa. No se conforma con la explotación, con ganancias extraordinarias. También le retienen indebidamente el dinero del trabajador y no le depositan. Así que el blanqueo es una mentira, y no es una campaña, sino es una real, sino una divulgación mediática para decir acá estamos, pero no existe en la realidad. Bueno, Ernesto, ahora sí nos quedamos sin más tiempo de programa. Te agradecemos muchísimo por venir hoy al piso a aclararnos todos estos temas, y esperemos estar en comunicación. Bueno, ahora te tenemos acá en persona, pero otras veces también estamos obviamente para difundir y apoyar en lo que haga falta con la FETAP. Así que muchísimas gracias por venir hoy acá. Bueno, gracias a ustedes, un gustazo conocerlos, y aguante ATE. Muchas gracias, un placer. Bueno, ahí sí, decíamos con Ernesto Ojeda, secretario general de A3, Asociación de Trabajadores Rurales y Estibadores de Salta, y también secretario general de la FETAP, Federación de Trabajadores Agrarios. Así que esto ha sido el Juego Rabioso de hoy.